Entonces, vamos a dar inicio con la tercera unidad. Qué rápido se va el tiempo. La tercera unidad. La tercera unidad se llama Métodos y técnicas en psicología social. De igual manera está la información personal por si necesitan cualquiera de estos métodos para comunicarse conmigo, estoy a sus órdenes. Bien, estas son la temática de la unidad, de la tercera unidad de métodos y técnicas en psicología social, que es el proceso de investigación, los métodos generales de investigación en psicología social, la observación sistemática y el estudio de campo, que es parte de la metodología como tal. Entonces, vamos a empezar con lo que es el proceso de investigación. Cuando nosotros hablamos de un proceso de investigación, estamos hablando, o yo lo que siempre les digo es como si nosotros respondiéramos a ese tipo de preguntas que están ahí. ¿Qué cosa o por qué, cómo y qué o de qué forma lo voy a hacer? La investigación es un proceso de indagación disciplinada y accesible. Este proceso está formado de 3 preguntas aparentemente simples, es decir, a simple vista yo lo veo y digo, bueno, pues no tiene mucha ciencia. Estas preguntas que aparentemente son simples son, la primera de ellas es ¿qué? Esta pregunta me lleva a la parte de identificar de un solo concepto o de una sola impresión o una propuesta de investigación preliminar, que lo que lleva eventualmente a definir las cuestiones viables de la investigación, es decir, ¿qué voy a investigar? El tema específico. Ese es el primer elemento, la primera pregunta que yo necesito hacer. ¿Qué voy a investigar? La segunda es ¿por qué? Es decir, la necesidad de la investigación en relación con un contexto más amplio, a fin de probar el valor que tiene tu propuesta, de localizar la posición de la investigación y estudiar una serie de estrategias de investigación. Es decir, yo necesito saber primero qué voy a investigar y también necesito saber junto con ello por qué lo voy a investigar. Es decir, yo necesito saber si la necesidad de investigar ese concepto específico o ese tema surge de mí o de dónde surge. ¿Quién es quien lo promueve? Ahorita vamos a ver más adelante por qué es tan importante responder esta pregunta. Además de que en base a por qué lo voy a investigar, es de donde yo puedo delimitar ciertos elementos de cómo lo voy a hacer, que es la tercera pregunta relevante, que es el cómo lo voy a hacer. La respuesta o la pregunta que nosotros tenemos que hacernos del cómo es la importancia de desarrollar la metodología adecuada y los métodos específicos para reunir y generar información relevante con el objeto de la investigación, evaluando, analizando e interpretando evidencia. Después de que nosotros respondemos a esas 3 preguntas, para mí siempre es importante decirles, ya que tienes claro el bosquejo de lo que tú quieres investigar, yo te comento que existen puntos claves en el proceso en el que tú realizas tu investigación, a los que hay que prestarles atención. Cuando tú logras esos objetivos o cuando tú pasas esas etapas, entonces puedes saber en qué nivel te encuentras de tu proceso. Estas etapas claves del proceso es con una información o con un tema ya definido que tú sabes que puede ser que es un objeto de investigación. Por ejemplo, la primera etapa en la que se maneja los procesos de investigación es en donde surgen las ideas para la investigación. Estas pueden surgir de una intuición o de una inquietud vaga que nosotros podamos tener, pero que sea persistente, que sea constante, que sea así como es una espinita que tengo clavada y me he preguntado una y otra vez por qué es que los niños, por ejemplo, por qué es que los niños que ven menos televisión y que juegan más en la calle tienen una capacidad de atención mayor y por poner un ejemplo, por decir algo, ¿no? No es que eso sea lo que a ustedes se les ocurre o no es que eso sea lo que a ustedes les interesa investigar, pero es por un decir.
Entonces, mientras esta idea o esta situación o inquietud que tú puedas tener sea persistente, eh, para que sea una real idea de investigación, debe responder a esta parte como el tema que tú elijas debe debe proporcionar una satisfacción personal o aclarar cierto punto o cualquier cuestión que sea identificada en una práctica que tú realices. O puede ser un estímulo profesional al que se deba responder de forma creativa con el fin de sobrevivir o de prosperar. Es decir, el tema de investigación puede ser que me interese de manera personal porque yo estoy atravesando por alguna situación o porque tengo un hijo que, o porque mis padres son, o porque mis padres están, o porque mis hermanos, o porque mi vecino, o porque mi entorno, porque mi comunidad. Pero también pudiera ser una parte o una inquietud personal o profesional, perdón, o laboral, en donde se te solicita tener respuestas y tener ideas que puedan promover o que puedan subsanar ciertos elementos y a lo mejor tú no cuentas con la información necesaria y es ahí en donde surge tu necesidad de investigar sobre algo para poder responder o para poder dar respuestas a esas situaciones que no conoces en realidad. Esas son dos de las primeras partes fundamentales. Yo les puse una palomita para que tengamos claro que esta primera etapa, en la parte que tiene que ver con nosotros los psicólogos, es fundamental cuando estamos hablando de un proceso de investigación. Si yo no cuento con una necesidad personal respecto al tema que estoy queriendo investigar o no hay un estímulo profesional o una necesidad de dar una respuesta para algo, el proceso de investigación no se va a completar. El proceso de investigación no va a ser exitoso y generalmente termina quedándose a la mitad en la computadora del proceso de investigación o adentro de un cajón. Entonces es sumamente importante identificar esta parte. Es la primera parte desde donde vamos a arrancar, pero no podemos aventurarnos y definir un tema nada más porque sí. Por ejemplo, nuevos enfoques de la práctica en respuesta a desafíos culturales, a desafíos sociales o situaciones económicas, ambientales, políticas, culturales. Los temas son muy amplios y más cuando estamos hablando de temas de investigación en psicología y más cuando somos psicólogos sociales comunitarios. ¿Quieren preguntar algo? Ok. Y más cuando somos psicólogos sociales comunitarios, porque cuando hablamos de psicología social hablamos del punto donde convergen dos o más personas. Cualquier situación que surja de una relación o una correlación entre dos o más personas, ahí estamos presentes los psicólogos sociales comunitarios. Cualquiera que sea el impulso inicial del qué, o sea, qué es lo que voy a investigar, debe provenir de una auténtica voluntad personal. De lo contrario, es poco probable que el estudio o el entusiasmo se mantenga. La parte que les estaba comentando yo ahorita hace un momento. Entonces, la primera etapa es ese momento en donde por decisión propia y por energía personal defino qué es lo que voy a investigar. La segunda etapa es donde se debe considerar si la idea que yo tengo para ser investigada realmente se puede desarrollar en un tema de investigación viable y que necesite de verdad ser investigado. Porque puede ser que yo tenga una intención o que yo tenga una inquietud, pero sinceramente no sea un tema en el que yo me pueda enfocar como un proceso de investigación. Y puede ser porque a lo mejor ya existe un proceso de investigación previo que respondió a esa inquietud mía o que simplemente no sea un proceso que amerite una investigación profunda.
utilizando la parte del método científico. Generalmente hay una buena razón personal para la realización de la investigación, sobre todo en cuestiones relativas a la práctica, pero hay una necesidad más amplia y que podría confirmarse. Es decir, podría ser que yo tomara un tema que ya esté muy investigado, pero puedo yo tomar una pequeña vertiente de ese tema o de esas investigaciones que ya se realizaron y que no le han buscado por ese lado. Entonces sí podría ser que ese tema que ya fue revisado muchas veces, yo lo pueda retomar como un proceso de investigación y puede ser que sea sumamente interesante. Pero para ello lo que necesito es definir el tema con el que yo voy a trabajar y entonces después de la consideración de si realmente es aplicable o funcional para investigarse, viene esa tercera etapa en donde hay que hacer una búsqueda de información que respalde lo que tú tienes como inquietud para investigar. Es ahí en donde podemos encontrar información de otras personas que ya hayan indagado sobre ese tema o hayan terminado una investigación exactamente y pudiera ser que yo tome la pauta desde donde ellos se quedaron en adelante y continúe el proceso de investigación dándole un sesgo diferente. Es importante tener algún intercambio de información con otras personas de contextos profesionales distintos o similares al mío o de investigación distintos o similares al mío. Es importante reunir información básica sobre la propuesta de investigación y las implicaciones éticas que esto conllevaría. Entonces, primero defino mi tema, busco si es viable como proceso de investigación y para terminar de definir esa parte obtengo información referente a lo que ya se haya hecho respecto a ese tema. Y si hay temas, y si hay una investigación que ya se hizo tal cual como yo la estoy buscando, me fijo o visualizo o analizo si hay una vertiente que yo pueda trabajar. Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda, perdón que le interrumpa. Dime. Eh, ¿Este tipo de investigaciones también aplican cuando son ya entrevistas psicológicas uno a uno o nada más cuando se van a hacer investigaciones de campo? A ver, Luisa, se te cortó bueno, no te escuché completamente. Escuché tu pregunta así como me preguntaste. Este tipo me imagino que los procesos que estoy explicando, quieres saber si aplican solamente cuando son investigaciones de campo o cuando son investigaciones de corte psicológico, ¿es tu pregunta? Sí, así es. Por ejemplo, cuando yo voy con un psicólogo y yo Ajá, soy su paciente, eso ajá. también me lo aplica él cuando está tratando de evaluarme o nada más es para investigaciones de campo. No, Luisa eres, ¿verdad? Sí, así es. Ok, Luisa, este proceso del que yo te estoy hablando es de métodos y técnicas de investigación social. Ah, ok. No tiene nada que ver con un proceso terapéutico. Ah, ok. Cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico y está el psicólogo indagando para obtener información de nosotros, se utilizan otros métodos y otras técnicas, pero son de terapia específicamente. Ah, Nosotros ok. le llamamos intervención. Ah, ok. ¿Ok? Esto solamente, gracias por tu pregunta, Luis, excelente. Exactamente, la tercera unidad de métodos y técnicas de investigación, estamos hablando únicamente de la parte social, del ir yo a una comunidad, y cuando hablo de comunidad hablo de la colonia en donde vives, de la escuela en donde estudies o donde estudian tus hijos, esa es Ok. una comunidad, o tu trabajo o cualquier lugar. ¿Vale? Esta información, muchas gracias Luisa, buena observación y bien aterrizada esta información. Ok. Es importante que partamos desde este punto. No sé si alguien más tenía esta idea, pero sí, de estos métodos y técnicas es de cómo ustedes van a obtener información del entorno Ah, ok. específicamente. Gracias, maestra. Gracias, Luisa. Excelente. Entonces,
quedamos en que cuando ya tenemos definida el tema que nosotros vamos a trabajar y luego tenemos definido que es viable el tema que nosotros estamos proponiéndonos a nosotros mismos como investigación, y entonces estamos obteniendo información. Este tercer paso es buscar la mayor información que podamos respecto al tema. En caso de encontrar una investigación que se realizó, entonces buscamos una vertiente o un sesgo que podamos tomar para continuar el proceso de investigación. Tercera etapa. Cuarta, si no hay ninguna razón externa aparente para la investigación, entonces podría considerarse una idea demasiado indulgente e idiosincrática para el proyecto de investigación. ¿Qué significa esto? De repente llegas a un momento en el proceso de extracción de la información, en el tercer punto, en donde te das cuenta que posiblemente no hay peso suficiente para que puedas tú sustentar un proceso completo de investigación. Entonces, a veces, en ocasiones, es en ese momento en el que se deja de lado esa idea o se maneja otro proceso de investigación. La quinta etapa dice que otra opción más positiva es reorientar esta propuesta inicial, que es que complementa al cuarto paso. Si no hay peso suficiente, entonces se reorienta o se replantea el tema inicial en respuesta a lo que has ido encontrando en los procesos de investigación o de extracción de información. Pueden haberse identificado investigaciones similares o incluso investigaciones idénticas, que era lo que yo les comentaba. En tal caso, no tendría sentido volver a inventar o volver a investigar el mismo proceso o inventar la rueda, dice. Lo más probable es que esta investigación efectuada haya planteado nuevas preguntas. Esto da la oportunidad real y una base sólida a partir de la cual podemos desarrollar nosotros una nueva propuesta o realizar una investigación particular específicamente. La etapa 6, después de que ya pasamos ese filtro, como nosotros lo conocemos, está la etapa 6, que es el estudio y la revisión del contexto. Cuando yo ya tengo definida mi tema a investigar, precisamente porque ya revisé el contexto bibliográfico y no hay algún antecedente, ya está todo claro, está la parte del estudio de la revisión del contexto. Es decir, esto que yo voy a investigar va a tener un impacto, ¿a qué nivel va a impactar? ¿Qué es lo que me va a aportar? Perfecto, ok. Entonces les comentaba que la etapa 5, a partir de la etapa 5, en donde se identifica si hay otras investigaciones o hay algún sesgo que le podamos dar para continuar con nuestro proceso de estudio, es como la etapa 5, etapa 4, 5, 6 y 7 van como muy pegadas hasta que definimos totalmente cuál es nuestro tema de investigación. Ya pasamos por un estudio de revisión del tema específicamente. En el 6 pasamos de ese estudio de revisión del tema, entonces el impacto que tiene con el entorno, y posteriormente está la etapa que corresponde a la identificación de la viabilidad total del proceso de investigación. Ahora, a partir de aquí, se define cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer nuestro proceso de investigación. En esta etapa, en primer lugar, se deben considerar los modos de transporte que vamos a utilizar, es decir, la metodología y los métodos específicos con los que vamos a trabajar. Ahorita más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a hablar propiamente de lo que son los métodos, empezando desde el método cualitativo, el método cuantitativo, técnicas específicas que podemos utilizar o que son las que más utilizamos dentro del proceso de investigación cuando estamos trabajando en la parte o en el corte social, que es el que nos compete a nosotros. Entonces, la siguiente etapa sería definir la evaluación y el análisis. ¿Cuál evaluación y cuál análisis? La evaluación y el análisis de la extracción de información, ¿en base a qué?
en base a la metodología que yo planteé en un paso 8 y los métodos específicos que yo voy a empezar a utilizar para obtener la información. En esta etapa de evaluación y análisis debemos definir qué es valioso, qué es relevante, qué es significativo, qué no es relevante, qué no es valioso, qué no es significativo. Es necesario entonces filtrar el material que está en función a los criterios que nosotros estemos definiendo, porque podemos elegir un tema de investigación que conlleve muchos rubros, pero puede ser que nuestra investigación solamente se centre en una parte específica del tema que estamos eligiendo. Entonces, en esa etapa 9 es en donde hacemos esa segmentación de la información y solo nos enfocamos a lo que es pertinente para lo que nosotros elegimos o para la necesidad que nosotros tenemos en nuestro proceso de investigación. Entonces es necesario jugar con los datos, visualizar las posibilidades y hacer conexiones creativas entre la información que yo estoy buscando. La etapa final de un proceso de investigación se refiere a la síntesis crítica de toda la experiencia, demostrando el valor y el significado a través de una comunicación y una difusión eficaz. ¿Qué significa esto? Es darlo a conocer, mostrarlo a los demás, mostrar el producto final que nos queda después de un proceso de investigación, que es el proceso en sí de investigación más los resultados y una propuesta posiblemente. Esta es la etapa 10. En esta etapa se debe estar en condiciones de hacer una conclusión acerca de lo que se ha descubierto, el valor que se tiene y el significado en el contexto amplio de la investigación. Esto, cuando hablamos de significado en contexto amplio de la investigación, estamos hablando no solamente del valor que tiene o el peso que tiene de información, sino el impacto que produce el que yo haya comprendido estas partes. Entonces, cuando hablamos de métodos generales de investigación en psicología social, más o menos en la etapa 8 de tu proceso de investigación, en donde tienes que definir cuál es el método que vas a estar utilizando, estamos hablando de que existen dos vertientes sumamente importantes. La primera de ellas es definir si yo voy a utilizar el enfoque de mi investigación va a ser cuantitativa o va a ser cualitativa. El método cuantitativo también es conocido como investigación cuantitativa o como método empírico analítico o como método racionalista o como método positivista. Es aquel que se basa en los números para investigar. Para analizar y para comprobar, todo se traduce a números. La información y los datos, la información que me dan las personas o la información que yo extraigo de la comunidad o los datos que yo extraigo, todo se traduce a números. Este intenta especificar y delimitar la asociación o la correlación, además de la fuerza y de las variables, la generalización y objetivización de cada uno de los resultados obtenidos para deducirlos a una población. Y para esto se necesita una recaudación o acopio metódico y ordenado y analizar toda la información numérica que se tiene. Es decir, cuando yo defino que voy a utilizar el método cuantitativo en mi investigación, de buenas que ya a estas alturas del partido tenemos nosotros un programa, tenemos programas específicos que se ponen en tu computadora, o sea, los instalas y nosotros ya podemos definir variables específicas, información que obtenemos de la comunidad, la podemos traducir a números con el solo hecho de proporcionarle esa información al programa que ya dimos de alta en nuestra computadora. Se llama PSCS. Ese es el programa que nosotros utilizamos para hacer nuestros datos subjetivos, es decir, esa información que no podemos palpar o ese elemento que no se puede tocar, eso subjetivo lo volvemos objetivo. ¿Con qué? Con un método cualitativo. Con la parte de contabilizar cuántas personas responden de cierta manera y entonces me baso en el número, en lo cuantificable. La otra opción
es el método cualitativo o la investigación cualitativa, como también se conoce. Es una técnica o un método de investigación que alude o que considera las cualidades. Es utilizado particularmente en las ciencias sociales, pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en las investigaciones políticas y en las investigaciones de mercado. El método cualitativo se apoya en describir de forma minuciosa eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias que los participantes experimentan o manifiestan. Por ende, es el que se dice, es el que se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. Yo me quedo con la idea de describir de forma minuciosa hechos o situaciones o comportamientos. Creo que para todos es claro que el método cualitativo habla específicamente de todas aquellas elementos que yo no puedo cuantificar, que era lo que les estaba mencionando hace un momento. Si tuviésemos que comparar el método cuantitativo con el método cualitativo, pues yo diría que, como lo definimos, que el método cuantitativo es la parte objetiva de los datos duros que tiene un proceso de investigación y el cualitativo es esa parte interpretativa que tiene todo el peso subjetivo, algo que yo no puedo confirmar y que posiblemente desde mi perspectiva se da de esa forma, pero desde la perspectiva de otro investigador no se traducirá de la misma manera. Esa es la diferencia entre una y otra. Ok, lo primero que nosotros tenemos que definir después de tener un tema de investigación es la manera en la que vamos a realizar la investigación. Normalmente, cuando por favor, necesito que cierren sus micrófonos porque está habiendo mucho eco. Cuando nosotros vamos a realizar investigaciones de corte social, nosotros en psicología utilizamos los métodos mixtos. Utilizamos parte del método cuantitativo y parte del método cualitativo. Es importante que comprendamos que todos los procesos de investigación necesitan tener una base sólida y esa solidez en su momento se lo proporcionó desde el origen de la ciencia, de la psicología como ciencia, nos lo proporcionó el hecho de poder trasladar a números, a objetividad, esos procesos subjetivos. Es por eso que dentro de la psicología existen pruebas que nos ayudan a evaluar la personalidad de una manera objetiva, es decir, traduciendo la característica a números, o también de una manera subjetiva con elementos o con pruebas específicas que son proyectivas, que son interpretativas. Esa es la parte cualitativa. Entonces, no podemos pelearnos de entrada con una de las dos metodologías o casarnos solamente con la cualitativa. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que lograr es una flexibilidad para unir y venir con ambos métodos de investigación. Entonces, dentro de las técnicas, una cosa son los métodos que nosotros definimos y otra cosa son las técnicas de extracción de información. Cualquiera de los dos métodos tiene ciertas técnicas que normalmente son las que nosotros utilizamos para extraer información del entorno o de la comunidad a la que nosotros nos acerquemos. Perdón. Entonces, tenemos dentro de las técnicas que se utilizan para extraer información, tenemos la observación natural, que propiamente podemos decir que es una técnica subjetiva.
La observación natural es un método de investigación, una técnica que implica el estudio sistemático de la conducta animal o de la conducta humana en escenarios naturales más que dentro de laboratorios. La ventaja principal de la observación natural es probable que la conducta que se observa en la vida cotidiana sea más natural y más espontánea, además de que sea variada a la que se observa dentro de los laboratorios. Nosotros como agentes de cambio social, cuando estamos iniciando un proceso de investigación, normalmente tenemos la oportunidad de realizar este tipo de observación natural. Sin embargo, cuando tú estás observando una situación en su ambiente natural, tienes la desventaja de que si algo no fue percibido de manera correcta o exacta, de repente algo te distrajo y no pudiste ver el proceso correcto, no tienes la oportunidad de replicar ese momento. No puedes voltear y decir, a ver, otra vez. Vamos a poner un ejemplo que están unos niños jugando y de repente un niño soltó el llanto y cuando tú volteaste el niño ya estaba llorando y no supiste qué fue lo que pasó. A ver, otra vez, que deje de llorar y que le haga lo que le hicieron cuando lloró. No lo puedes hacer, no lo puedes replicar. Esa es una de las desventajas de la observación natural. Y la otra es el sesgo del observador. El sesgo del observador promueve que las expectativas del observador pueden distorsionar o pueden influir en la interpretación que la persona, que la situación que estás viendo lo puedas modificar. Si yo tengo una creencia o yo tengo una expectativa de lo que va a ocurrir y ocurre la situación, mi interpretación o la manera en la que yo voy a decir que ocurrió va a tener mucho de lo que yo pensé antes, aunque no haya ocurrido. Porque tendemos a confundir lo que yo pensé con lo que ocurrió. Si al principio yo pensaba que eso iba a pasar, voy a mezclar. Ese es el sesgo, mi expectativa, mi idea o mi opinión va a ir inmersa en esa descripción. Entonces la observación va a perder objetividad y va a ser más subjetivo desde lo que yo soy o desde lo que yo conceptualizo o desde lo que yo creo. El estudio de casos es otro tipo de, de metodología o de método para obtener información. El estudio de casos no es otra cosa más que la descripción y el análisis intensivo de un solo individuo o de algunos cuantos individuos. Cuando nosotros hablamos de estudios de caso, estamos describiendo a alguien en especial. Hace un momento, una de sus compañeras, no recuerdo cuál es su nombre, pero preguntó cuando estábamos hablando de métodos y técnicas de obtención, métodos y técnicas de investigación, preguntó si era que si es el mismo procedimiento que se llevaba de manera terapéutica. Si recuerdan que preguntó, ¿verdad? No recuerdo el nombre de su compañera, pero el estudio de casos Fui en yo. ocasiones, perfecto, Luisa, sí, claro. De hecho, es lo que quiero decirte, el estudio de casos específicamente y la observación natural son técnicas y métodos que se utilizan a veces cuando estamos trabajando de manera terapéutica. La observación natural se utiliza con esos procesos, no sé si estén familiarizados con ellos o hayan escuchado en su entorno, las llamadas sombras que se les ponen a ciertos niños para que los acompañen en los procesos escolares y después la sombra emite un documento en donde anota tal cual lo que vivió ese niño en la escuela, de la manera más objetiva que lo puede hacer y cuidando el sesgo personal. Esa es observación natural. Eso también, esta técnica se utiliza con fines terapéuticos. Es lo que quiero explicarte, Luisa.
Y está también, y le quiero explicar a todo el grupo, pero contestando, ahondando más en la pregunta que Luisa me hizo. Y el estudio de casos también es una técnica y un método para obtener información y que ayuda también terapéuticamente, también se utiliza de manera terapéutica, aun y cuando aquí se los estoy proporcionando como método y técnica de extracción de información en el ámbito social, como nosotros como psicólogos sociales comunitarios, pero promoviendo algún cambio social. Entonces, está el siguiente, estaba hablando, perdón, de la descripción y análisis de casos de un solo individuo o de unos cuantos cuando estamos hablando de situaciones en grupo que generan alguna anomia social, entonces se tiene que estudiar esas personas específicamente, pero también se combina, además de la observación natural, se combina la parte de la entrevista con personas que los rodean específicamente, y también las personas que forman parte de ese grupo que conforme el estudio del caso. Entonces, también se utiliza en ocasiones con fines terapéuticos. Otro método es las encuestas, que yo creo que estamos mucho más familiarizados con ellos, que es una técnica de investigación en la cual se aplican cuestionarios o entrevistas a grupos de personas seleccionadas o ya sea a un grupo o a una persona específica o diferentes. Está también dentro de este proceso la investigación correlacional, que es una técnica de investigación que está basada en la relación que ocurre de manera natural entre dos o más variables. Y la técnica de investigación experimental, que es una técnica de estudio en la que el investigador deliberadamente manipula eventos o circunstancias seleccionadas y luego mide los efectos de esas manipulaciones en una conducta sucesiva. Es decir, una y otra vez replica la misma situación con variables distintas para poder registrar las respuestas y los resultados y en base a ello encontrar una correlación, como la que está acá arriba, entre variables específicas. Esta investigación experimental viene a complementar la parte de la observación natural que en su momento replicó Wilhelm Wundt en 1879 al crear el primer laboratorio de psicología experimental. El objetivo de Wundt en ese momento era llevar a un laboratorio transmutar o cambiar de la observación natural específicamente a la investigación experimental, en donde la situación que se observaba de manera natural se replicara en un laboratorio con el fin de manipular variables y entonces poder replicar una y otra vez el suceso para poder encontrar la causa específica de la acción o de la actitud que querían estudiar o trabajar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Mi computadora está bien loca. Si se fijan que acá abajo está todavía la proyección. Y acá, o sea... Sí, ¿quién dijo yo? Yasmín. Te oigo bien bajito. Dime ya. Ya te veo. Preguntar si el de los métodos de investigación se pueden combinar lo cualitativo con lo cuantitativo en una sola investigación. Excelente, Jazz. Perfecto. Claro que sí. De hecho, es parte del proceso, como les estoy mostrando la información, para que lleguemos juntos a esa conceptualización específicamente. Aquí adelantito es lo que les tengo. Bueno, no sería esta diapositiva, sería esta otra primero. Sí. Precisamente, Yasmín, a eso es a lo que vamos. La forma más completa para poder realizar investigaciones de corte social, estamos hablando que son específicamente la combinación de los métodos cualitativos con el método cuantitativo. ¿Cómo funciona esto?
En un principio, cuando nosotros surgimos como ciencia, cuando la psicología se hizo ciencia, las investigaciones o eran cualitativas o eran cuantitativas, o tenían un corte o tenían el otro. Entonces, conforme se fue avanzando en los procesos de investigación, la manera de complementar tanto las investigaciones cuantitativas como las cualitativas era aportarle la otra dualidad, esa parte que no se consideraba. Es entonces que surge el boom de las investigaciones mixtas en la parte de la psicología. Bueno, no en la parte de la psicología solamente, en el área social, en todas las disciplinas del área social, pero yo digo específicamente psicología porque es la que nos atañe en este momento. Pero entonces cuando digo se hizo el boom, fue así como retomar todos esos procesos de investigación que ya existían y hacerlos mixtos para poder comparar los resultados de una investigación y de otra. Obviamente se hicieron muchas aportaciones muy significativas a los procesos que nosotros definíamos como exactos, que son esas investigaciones de proceso y de corte cuantitativo, de datos duros, de datos específicos. Y también hubo aportaciones en esas investigaciones tan subjetivas, basadas solamente en la descripción de cualidades en base a la percepción de un investigador, con datos duros y que podían sostener los resultados. Es entonces que surgen métodos y modelos específicos como el etnográfico, como la investigación-acción participativa, que nos permiten a nosotros trabajar desde otra perspectiva las anomias sociales y, sobre todo, fundamentar nuestros diagnósticos para proporcionar una real solución de fondo a las anomias o a las situaciones, a los conflictos sociales, que son los que nosotros trabajamos. Es aquí en donde vienen esta parte de los modelos, como es el modelo etnográfico, como una descripción de agrupamientos, es decir, el modelo etnográfico comprende lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan las personas con lazos culturales, sociales o de cualquier otra índole que son similares. El término etnografía en el que hacer de la investigación proviene de la antropología, en cuyo contexto se ha definido como la ciencia que estudia, describe y clasifica culturas o pueblos. Las técnicas más utilizadas son, dentro del proceso del modelo etnográfico, son la observación participante, que consiste en formar parte de la comunidad a la vez que lo estoy observando, y las entrevistas y conversaciones con la gente. El método etnográfico no es otra cosa más que llegar al origen, escarbar en la información de la comunidad, pero desde dentro de ellos. El investigador tiene que llegar a ser un miembro más de la comunidad para que la comunidad le proporcione la información desde el origen. Es decir, si yo llego a una comunidad y tengo planeado aplicar el método etnográfico en esa comunidad, porque yo necesito saber por qué se da la deserción escolar en esa comunidad tan marcada. Entonces yo tengo que llegar a la comunidad, pero no solamente tengo que ir a la escuela a hablar con las personas de la escuela, tengo que ir a la comunidad, a las casas, a las calles, a estar con ellos, formar parte de su vida para desde dentro de la familia, de cada una de las familias que culturalmente conforman esa comunidad, yo poder obtener la información que necesito para poder entonces proporcionar un diagnóstico que me permita dar una solución. Esta parte del modelo etnográfico, el volverme parte de la comunidad, es mucho de lo que hacen ahora, no las IAPs, eh, eh, no las instituciones de las IAPs, sino son estos grupos
eh, que no tienen corte gubernamental, que son asociaciones civiles que de repente están enfocadas en el trabajo en pro de las comunidades, en donde de repente, no sé si ustedes, bueno, no todos son de aquí de Sinaloa, no todos son de Sinaloa, pero hay unos movimientos, no sé si en sus comunidades también existan. Hay movimientos ahora que tuvimos el problema de las aguas, hay unos movimientos que se llaman Adopta una comunidad. El adoptar esa comunidad es aplicar el método etnográfico porque tienes que estar dentro de la comunidad, tienes que conocerla, tienes que saber qué es lo que les duele, tienes que saber qué es lo que necesitan y entonces en base a ello poder dar un resultado. Cuando digo resultado me refiero a una intervención real, porque la intervención no es yo llevar lo que ellos necesitan, yo como agente de cambio llevar lo que ellos necesitan para que mejoren. La intervención real dentro del método etnográfico también es el empoderar, que la misma comunidad genere lo que se necesita para caminar. Hago un paréntesis nada más para las personas que están entrando después. No está la maestra Clarice en este momento con nosotros, no hay quien responda dudas por medio del grupo, por medio del chat de la plataforma aquí de Zoom. Entonces, si están escribiendo alguna duda que tengan, necesito que me la hagan verbalmente porque no me puedo poner a contestar los mensajes ahorita de la plataforma de Zoom. Si no, y quieren hacer un comentario, también lo pueden hacer por WhatsApp. Ya que terminemos la videoconferencia, me voy a conectar y les respondo cualquier duda. Este comentario es solamente para que no vayan a pensar que estamos ignorándolos, pero se me va la idea de lo que estamos haciendo. Si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer sin problema. Entonces, a la par del método etnográfico, contamos con otro de los métodos con los que nosotros trabajamos mucho, Jazz y el resto de todos los muchachos y muchachas que nos están siguiendo ahorita en la videoconferencia. Está lo que es la investigación-acción participativa. Este es un método que ha tomado mucho auge dentro de la parte social. Es un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad. Está basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados que se orienta a estimular o practicar a estimular o a la práctica transformadora y el cambio social. El método de investigación-acción participativa, o IAP, como se conoce, combina dos procesos. Estos dos procesos que combina la IAP es el conocer y el actuar. Para poder actuar, yo necesito conocer, implicando en ambos a la población, cuya realidad es la que estamos abordando. Al igual que otros enfoques participativos, la investigación-acción proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender desde la perspectiva del conocer, para analizar y comprender mejor la realidad de la población, sus problemas, sus necesidades, sus capacidades y los recursos con los que cuenta propiamente la comunidad que se está investigando. Y les permite planificar acciones desde el segundo eje de la IAP, que es actuar, y medidas para transformarla y mejorarla, para transformar y mejorar ¿qué? La realidad de la comunidad. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, es decir, lo que nosotros sabemos de los grupos, pero también con lo que nosotros sabemos hacer, que es accionar. Y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad y su empoderamiento. Es decir, la investigación-acción participativa se promueve dentro de la comunidad como un agente de cambio, pero que los acompaña en su proceso de crecimiento. No aquel maestro redentor que llega y les cambia su vida, porque no es así. Es un proceso en donde nosotros empoderamos,
Es un proceso en el que nosotros les enseñamos a sacarle provecho a sus habilidades, a los recursos que ellos tienen. Es estar desde afuera y ver la situación y decirles, aquí está la punta de la madeja, de aquí jálale y continúa tu crecimiento. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, decía, que posibilite el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad y su empoderamiento, el esfuerzo y aplicación de sus redes sociales y su movilización colectiva y su acción transformadora. Es decir, me empodero de lo que yo sé hacer como comunidad. Además de eso, tejo mis redes de apoyo específicas como comunidad y entonces me muevo para transformar mi realidad como comunidad. Ese es el empuje de la investigación-acción participativa. Y si además de eso conjugamos la investigación-acción participativa de repente con un método etnográfico, por ejemplo, en donde me permite ir a la raíz y ser parte activa también de la transformación de la comunidad, pues bueno, estamos hablando de alcances inimaginables dentro de una comunidad. Pero sí, específicamente cuando hablamos de investigación-acción participativa, también hablamos de una combinación de una investigación mixta en donde se toman elementos cuantitativos, es decir, datos duros de la comunidad, pero también estamos tomando elementos cualitativos, es decir, interpretativos, perceptivos de la misma comunidad. Es posible hacerlo desde esa combinación perfecta del método cualitativo y cuantitativo. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, si hay alguna duda, más vale que me la pregunten. ¿Alguien de ustedes ya revisó las actividades que se tienen que realizar en esta tercera unidad? Sí, maestra, yo ya la revisé y tengo la duda porque en la primera dice que hay que hacer un cuestionario, pero no Okay. aparece el cuestionario. Bueno, no te preocupes, Luisa. El cuestionario no lo subió la maestra Clarisa porque como ustedes son un grupo bien proactivo y bien así, pues, si les ponía el cuestionario, ustedes se iban a poner a trabajar en esas unidades y se desenfocan en lo demás. Pero sin problema para la mañana de mañana, ustedes ya van a tener su cuestionario cargado, sin problema. Excelente, Luisa, gracias. Juan Manuel, ¿querías preguntar algo? ¿Querías comentar algo? Juan Manuel, dime. ¿Escucha? Sí, perfecto, dime. ¿Qué tipo de investigación se puede utilizar para saber, por ejemplo, yo en mi caso que atiendo a niños para saber los que tienen autismo, maestra? Bueno, mira, Juan Manuel, es bien específica esa parte porque lo que tendrías que hacer es evaluarlos. Ah, ok. Para poder definir eso necesitamos evaluarlos. Número uno. Número dos, para poder evaluar a los niños necesitan tener cumplidos por lo menos 5 añitos. Porque podemos hacer una evaluación con niños después de entre los 3 y los 5 años, pero muchos de los criterios diagnósticos, muchas de las características que nos llevan a determinar que un niño tiene autismo, se presentan en los primeros años de vida. O sea, son características propias del ser humano. Y conforme vamos avanzando y madurando biológicamente y cognitivamente, vamos dejando esas características de lado. Recordemos que el autismo no es otra cosa más que el ensimismamiento de la persona. Es decir, ¿me interesa el entorno? No, me intereso yo. Entonces, los seres humanos nacemos así, interesándonos solamente en nosotros mismos. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando esas habilidades sociales que nos permiten desarrollarnos de manera correcta junto a la sociedad y convivir con ellos. Entonces,
Yo te podría pasar, si te interesa, de manera personal, te puedo enviar a tu WhatsApp un listado de puntos que nosotros les llamamos criterios diagnósticos, es decir, Claro que sí, son maestra, me interesa. criterios, son criterios que tienes que identificar en los niños y tenemos que normar el tiempo que ellos, desde hace cuánto tiempo percibes esos criterios en ellos. Y en base a eso, podríamos hablar de una predisposición. Todavía no podemos hablar de un diagnóstico hasta que no haya una evaluación. Pero está interesante esto que me dices, porque ahorita vamos a hablar de la segunda actividad de la tercera unidad, que es que ustedes elijan un tema para investigar. Entonces, posiblemente por ahí le podemos dar, Juan Manuel. Sí, sí me interesa, maestra, que me los pase de manera personal. Y esta enfermedad, maestra, ¿el niño nace con ella o la va desarrollando pues en el transcurso de su vida? Mira, propiamente no vamos a decir que es una enfermedad, vamos a decir que eh, es una condición. Es una condición con la que el ser humano, con la que el niño ya nace. El ser humano ya viene con esa información. El entorno es el que lo desarrolla o no. Son criterios con los que nacemos con una predisposición y dependiendo del entorno en el que nosotros nos desenvolvemos es que los desarrollamos como tal. Normalmente la condición del autismo o la condición específicamente de la gama del autismo, porque el autismo tiene una gama muy grande. Puede no ser autista, pero sí puede tener criterios diagnósticos y le podemos llamar síndromes. Puede tener criterios que nos lleven a un síndrome que es muy similar a veces a ciertos elementos del autismo, pero no cumple con el criterio completo para decir que tiene autismo. Entonces, por eso te digo, es muy interesante. Digo, no tiene que ver con la tercera unidad, pero sí si tú estás desenvuelto en esa parte y estás rodeado de estos niños, es la primera parte de la que yo les hablaba cuando elegimos un proceso de investigación, que sea de interés personal del investigador, que el tema sea de interés y obviamente el tema del autismo y de la forma en la que la sociedad percibe a estos niños es un tema bien importante. Porque debo reconocer, Juan Manuel, que el número de chicos, de niños con síndrome dentro del espectro autista es muy elevado. De unos años a la fecha, hay muchos niños que no están siendo tratados como autismo o como síndrome del espectro autista y están siendo, digamos, entre comillas, maltratados porque no se tratan de manera correcta, no maltratados porque abusen de ellos, sino tratados de una manera que no es la adecuada para ellos. Entonces el desarrollo de ellos no es el óptimo. ¿Sí me estoy explicando, Juan Manuel? Sí, sí, le entiendo. De hecho, ahorita, pues, como dice usted, hay muchos niños ahorita que no son tratados. Así es. Entonces, ese sería un tema de investigación buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Que tiene muchas vertientes por donde te pudieras ir. Entonces, vamos a platicarlo más en corto en el WhatsApp, ya que nos desocupemos, y con mucho gusto te doy toda la información, ¿vale? Claro que sí, maestra, lo esperaré. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguna otra pregunta que haya por aquí? ¿No? Maestra, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Dime, Vera. ¿Qué significa PCS? PCS, sí. Usted mencionó algo así como un programa donde los proyectos... PSS, ok. PS. Es un programa específico que se instala, es un programa de computación que se instala en la computadora y nos permite traducir estos reactivos subjetivos
que nosotros hacemos de repente en algún cuestionario que nosotros mismos validamos y vamos y lo aplicamos a la comunidad, que preguntan cómo te sientes o cómo percibes o qué valor le das o muy de acuerdo, en desacuerdo, ese tipo de reactivos, tú los vacías al PSCSS y la computadora te arroja resultados. PSC se llama en realidad el programa. Te arroja resultados objetivos, duros, pues les decimos nosotros. Haz de cuenta que podrías transformar a número lo que son reactivos subjetivos, pues los puedes hacer objetivos. Así como que te ayuda a tabular y eso es un programa que se instala. Es estadística aplicada a las ciencias sociales. ¿Y nosotros vamos a usar ese tipo de programa? Sí, se los van a proporcionar sin ningún problema. Ustedes lo instalan. Es una herramienta de nosotros, sin problema. Claro que sí. De hecho, como es inherente a tu formación. Es parte del kit con el que vas a salir. Oye, Vera, quería preguntarte, ¿pudiste revisar una de las actividades? Es que creo que subiste una actividad en donde no iba, porque te equivocaste de número o algo así. Sí. ¿Sí lo revisaste? Sí lo revisé, maestra, pero tengo un poco de problemas para manejar lo que es las tareas. Okay. No me sé organizar a la hora de subir las tareas y pues necesito resolver eso para no volver a cometer el mismo error. Bueno, Le pido no disculpas porque voy muy retrasada. No pasa nada. Les comentaba, creo que no estabas cuando iniciamos. Yo creo que porque tus actividades. No podía conectarme. Sí, les quiero comentar para las personas también que se conectaron después por trabajo o porque no se podían conectar o el inconveniente que les haya pasado. Esta es la última videoconferencia que vamos a tener. Tienen ustedes para el día 19 del mes de noviembre para cubrir el 100% de las actividades, primera, segunda y tercera unidad. Les comentaba yo que en este momento la plataforma no tiene tiempo específico para que ustedes suban las actividades. Está libre, sin problema. Y yo no tengo problema con que nos estamos ajustando y que vamos aprendiendo este proceso del que me estás hablando, Vera, porque no todos manejamos la plataforma. Ahorita yo como peso en el agua en la plataforma, pero ya tengo no sé cuántas materias, pero las primeras era un show para mí también. Entonces, en este momento no pasa nada, pero habrá un momento en el que su misma formación y el proceso les requiera tiempo específico. Van a tener la conferencia y la maestra les va a decir al maestro, chicos, pues bueno, cerrando aquí, tienen estas 3 actividades que tienen que hacer de la primera unidad y tienen hasta el día fulanito de tal, a tal hora para subirlas. Y en sus actividades, cuando entran a la plataforma, ahí les va a decir, te quedan 5 días con 6 horas y 7 minutos para que puedas subir la tarea. Y va a pasar el siguiente día, te quedan 4 días con tantos minutos y tantos segundos para que... Y cuando se cumple ese tiempo, te va a cerrar la plataforma. Y vas a poder entrar y ver la actividad, pero no vas a poder subir nada. Entonces, para cuando eso llegue, pues nosotros ya tenemos que estar bien diestros. Ahorita no pasa nada. Pero lo que sí... Mande, dime. Lo que sí me preocupa, maestra, era porque había una actividad sobre un foro. Entonces, Ya está abierto el foro. Sí, ahí, ¿cómo vamos a reportarnos con esa tarea? En el foro de la unidad 2, ahí vas a entrar al foro de dudas, unidad 2, foro de dudas, y cuando entres al foro, ya hay un tópico, ya hay un tema del que vamos a platicar. Y ahí dice, da clic aquí si quieres. Es más, mira, déjame ver si me puedo ir yo a la plataforma. La computadora está bien loca, mi computadora, muchachos. La tengo que revisar. Mira, si estás viendo mi pantalla, ¿verdad o no? Sí. Ok, aquí estoy en la plataforma y
Mandé. Estas diapositivas sí nos las puede proporcionar. Claro que sí, por supuesto. Con mucho gusto. De hecho, ahorita que termine, bueno, no sé, depende de la hora a la que termine, sí. Se las puedo pasar al grupo. Se las puedo pasar al grupo por el WhatsApp para que las tengan. Entran al foro, en la unidad 2, entras al foro. Mira, aquí está. El curso, aquí está. Unidad 3, no, unidad 2. Aquí está la unidad 2. Aquí dice foro de dudas y le doy clic en el gris y se está cargando y dice, aquí dice, ¿dónde está? Aquí está. Discusión. Aquí dice discusión, ética en el ejercicio de la profesión, comenzado por mí. Réplicas ya llevan 4. Entonces, si tú quieres añadir un tema, si estás viendo la manita donde dice añadir un nuevo tópico o tema, no, perdón, mentiras. Le das clic aquí donde dice ética en el ejercicio de la profesión y lo está cargando. Y aquí ya estás adentro del foro. ¿Sí lo observas? No puedo observarlo. No estás viendo mi pantalla. Estoy viendo su pantalla, su imagen, y estoy en la pantalla donde dice investigación, acción participativa. Es todo lo que veo. Ay, por Dios, perdón. Se congeló la computadora. No pero nadie lo está viendo, ¿verdad? Es que solamente les compartí entonces, a ver, déjame ver. Es que entonces solamente les compartí lo de mi, compartir pantalla. No les compartí el Google. A ver, ¿aquí lo ves? Está en oscuro. ¿No ves la pantalla del Google? Ahí está ya. Ahí está. ¿Ya la ves, Vera? Sí. Ok. Oye, es que está súper lento mi internet también. A ver. Ay, ya somos 2. Ay, no, quiero llorar, los juro que... Y es que, ¿sabes algo, Vera? La lista, la fila de las fotos del Zoom está exactamente donde te quiero decir dónde las pongas. Ay, no, quiero llorar, Vera. Yo también, dime. No se Yo preocupe, también, maestra. maestra, si quiere podemos Mande. verlo más tarde porque se está pasando el tiempo. Yo Ok, creo que bueno, ok. Entonces, bueno, el punto es, ahora ya no ven ay, Dios de mi vida. Ahora ya no ven mis diapositivas, ¿verdad? Bueno, no importa. Ya, se acabaron las diapositivas. Ahorita yo les voy a pasar las diapositivas, se las voy a pasar por el WhatsApp para que por ahí las puedan descargar ustedes a su computadora o las puedan ver en su teléfono. El punto que seguía o el punto que sigue es la parte de la actividad B, la segunda actividad de su unidad 3. En esa segunda actividad se les solicita que ustedes seleccionen un tema para investigar específicamente. Yo les pido de favor que el tema, que se tomen su tiempo, que recuerden este proceso del que les hablaba, en donde necesita ser un tema que ustedes tengan interés en él. En este caso solamente vamos a hacer la parte del marco teórico, es decir, la fundamentación teórica. Vamos a buscar información referente a ese tema y vamos a sustentarla, vamos a escribirla, vamos a desarrollar el tema teóricamente nada más. Eso ¿nos es lo que podría dar vamos un a hacer. ejemplo? Sí, por ejemplo, de un tema, me preguntas. Sí, de un tema. Ajá. Ok. El bullying, por ejemplo, es un tema que nos compete a nivel psicólogo social, ¿no? A nivel psicología en general, el bullying.
Por ejemplo, ¿qué otra cosa? A mí Podría me llama mucho la ser atención el traumatismo. el traumatismo. Sí. Defíneme desde tu perspectiva el traumatismo. No le- Orfa. Orfa, ¿eres tú? ¿O quién dijo traumatismo? Yo, Hola, Orfa. es que no me Pero, estoy batallando. pero no entiendo. Dices traumatismo y para mí es golpes, algún accidente, por ejemplo, y tuve traumatismo. O traumatismo te refieres a algún trauma, una fijación que tenga alguien. ¿A qué te refieres con Ajá, traumatismo? sí, a pues, ¿cómo le explicaría? Quizás Es sea la algo violencia en que las escuelas. también y violencia intrafamiliar, así se podría decir. Ah, ok, ok, que es derivado del bullying. El bullying es la violencia dentro, puede ser de la escuela o del lugar donde tú estás. Y obviamente violencia intrafamiliar. Ese es un tema también, es un tema que nos compete también, que puede ser. Miren, la importancia de que tomen un tema que para ustedes sea, que a ustedes les llame la atención, es que en este momento, en esta primera materia, o sea, en esta primera ocasión, solamente vamos a desarrollar el tema bibliográficamente, o sea, vamos a buscar autores y vamos a escribir respecto a eso. Pero si ustedes mantienen ese tópico o ese tema en las siguientes materias en donde se les requiera, pudieran ir enriqueciendo ese mismo marco teórico y no lo sé, a lo mejor se pudiera convertir en un proceso, en su proyecto de tesis para cuando ustedes vayan a egresar y lo pueden ir alimentando en el transcurso de su carrera. Como les comento, ahorita solamente es realizar el marco teórico del proceso de investigación, es decir, fundamentar con teoría el tema que ustedes están eligiendo. Sí me estoy explicando, pero yo les pido que ahorita ya que se desconecten, pues se relajen tantito, relajen su mente, visualicen su entorno. Puede ser algún tema que los esté, que estén viviendo ahorita en su alrededor. Por ejemplo, Orfa me comenta, a mí me interesa esa parte de la violencia intrafamiliar y también me llama la atención de la violencia en las escuelas o a lo mejor abuso o violencia dentro de los trabajos. No lo sé, no lo sé cuál sea la intención. Por ejemplo, Juan Manuel hace un momento estaba hablando específicamente del autismo. Ese es un caso clínico, es un tema clínico específicamente, pero podemos darle, les encargo tantito los micrófonos, por favor. Podríamos darle a ese caso clínico, le podríamos dar un sesgo social y es entonces cuando yo le comentaba a Juan Manuel, podemos, por ejemplo, si a ti te interesa porque tú estás trabajando con niños y tú estás percibiendo que tienen deficiencias en algunos procesos, pues entonces podemos darle un sesgo social. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos hablando de la correlación o del impacto de la forma en la que la comunidad o en la que la sociedad se comunica o se interrelaciona con esos niños. O sea, vamos buscándole una correlación, la forma en la que socialmente esos niños se adaptan o no reciben esa posibilidad, porque a lo mejor son niños que son segregados, porque una de las características de la parte del autismo o del espectro autista, cualquiera de los síndromes, es esa incapacidad que tienen los niños para sentir empatía y entonces por lo tanto no les interesa el contacto social. Entonces, aparentemente para ellos no es importante, pero si nosotros somos seres humanos, somos seres sociales por naturaleza y es una de las partes que se trabaja con esos niños.
podemos buscar la manera de que tu tema tenga un corte social. Porque si bien es cierto, eso es psicológico, pero es muy clínico si solamente se basara Juan Manuel en estudiar de profundidad el autismo específicamente. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el objetivo, que el tema que ustedes elijan sea un tema que tenga características sociales específicamente. De igual manera, a lo mejor ahorita en este momento no se les ocurre, pero como les dije, seguimos en contacto, pueden mandar el tema, pueden sin problema consultarlo y yo les daré mi opinión específica, o lo puede hacer también la maestra Clarisa, con quien ustedes se sientan en confianza, que yo abierta completamente para apoyarlos en este proceso también. Es la última actividad que les está requiriendo la materia y pues yo los invito a que seleccionen su tema de manera que sea consciente, que se den un tiempo, que lo analicen, que elijan lo que de verdad les llame la atención, que les... Ok, maestra, es solo teórico. Usted comentaba en un principio, perdón. Sí, dime, Janet. Es teórico. Usted comentaba en un principio de lo que es que se hacía la actividad de adoptar alguna comunidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, estamos adoptando una comunidad que se llama La Cruz en el Fuerte. Y vamos a empezar el proceso de investigación y todo eso. Ya tenemos un poquito de tiempo trabajando con ellos. Pero en este caso... A ver, espérame tantito, Janet. Janet, espérame tantito, nada más para poner en contexto a los demás, porque nada más no quiero las caras de susto. No les estoy pidiendo yo en este momento que ustedes adopten una comunidad. Ojo. Les estaba hablando y poniéndoles un ejemplo de lo que se había suscitado en nuestro terreno, en nuestra comunidad, en Los Mochis, por ejemplo, ahora que pasó esta situación de las lluvias. Y les estaba yo dando el ejemplo de que de repente esas son redes de apoyo que se tejen para salir adelante como comunidad. Las comunidades que no fueron vulnerables, que no sufrieron daños, o las organizaciones civiles o los grupos de personas que se unieron sin fines de lucro, están trabajando en la parte de adoptar una comunidad para trabajar con ellos y continuar en un proceso de fortalecimiento para que ellos puedan salir adelante. Es como no llevarles todo, sino enseñarlos a que ellos logren obtener de nuevo lo que necesitan. Entonces, esa es una iniciativa que se hizo aquí en Los Mochis y casualmente Janet es parte de esa organización y está adoptando una comunidad, pero no es tarea para los demás, por favor. Solo eso quería conceptualizar, para que no vayan a pensar que, India, si tengo que adoptar una comunidad y yo voy a ir solo, o sea, no. Pero sí, adelante, me decías, Janet. Entonces están empezando este proceso. Sí, y le comentaba que si, por ejemplo, en esta actividad el proceso de lo que va a ser la investigación pudiera servir lo que estamos empezando a hacer, pero yo creo que no, ¿verdad? Mira, lo que te puede servir de ahí es que en base a eso que tú estás observando, a todo ese cúmulo de necesidades de repente, de áreas de oportunidad, que es como nosotros traducimos la necesidad a áreas de oportunidad, puedes visualizar un tema, algo que te llame mucho la atención y que quisieras trabajar, que tengas esas preguntas. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué ocurre? Entonces, con eso que te estás enfrentando, a lo mejor puede salir un excelente tema de investigación. Y obviamente, pues tienes la información de primera mano, que es la sensibilización que estás viviendo, pero en este primer contacto con un proceso de investigación, lo único que les estoy pidiendo en esa segunda actividad es elaborar el marco teórico. Es decir, extraer información de los libros o de algo para sustentar el desarrollo de ese tema. Mande, Vera.
Bien rápidamente, maestra, a mí me interesa mucho el integrarme en la comunidad con lo que estoy estudiando y en el mismo entorno en el que me desarrollo. Por ejemplo, hay muchísima basura, muchísima basura. ¿Cómo podría yo empezar lo que es este proyecto en vez de bullying? Utilizar este proyecto, ¿a quién incluiría? Bueno, vuelvo a lo mismo. En este momento tienes que definir un tema solamente y lo vamos a sustentar teóricamente. Pero va a llegar un momento en alguna de las materias en donde sí te va a tocar estar en contacto con la comunidad y en la parte del reciclaje hay un cúmulo de cosas que se pueden trabajar y de temas que podemos desarrollar específicamente, porque no es solamente la basura en sí, es el tema de el reciclar, el de cadenas de producción, el de muchas cosas que se pueden hacer con la bandera del saneamiento ambiental, claro está. Entonces necesitarías encontrar el tema específicamente que te atraiga para que empieces a trabajar con el marco teórico que al final cualquier cosa que tú vayas a hacer con tu comunidad tiene que estar sustentada teóricamente, porque tiene que tener un respaldo teórico. O sea, no podemos entrar a una comunidad y trabajar solo por trabajar. Tenemos que tener las bases y decir, es que estoy haciendo este proceso porque con este proceso yo voy a lograr esto, pero tiene que estar respaldado teóricamente, si no, no existe y no es real tu proceso. Sí, maestra, lo que pasa es que es parte de nuestra cultura mezclar todo lo orgánico con lo inorgánico. Y vienen las especies invasivas y luego desparraman todo, me refiero a las gallinas, a los perritos, a los gatitos. ¿Sí? Entonces, se suscita un cuadro de epidemias, ¿sí? Entonces, a mí me interesa enseñar a mis niñas a que aprendan no sé, a canalizar lo que es la basura, ¿sí? Porque aquí... Vera, ¿en dónde está? ¿En dónde vive? Topolobampo. Como usted sabe, es un lugar muy difícil porque hay casas en los cerros donde el carro no tiene acceso y ellos tienen que bajar las bolsas a la calle y hay mucho animalito sin dueño. Entonces creo que es algo donde la comunidad necesitamos organizarnos y es un tema que podría interesarnos como padres de familia. Excelente. Vera, creo que necesitamos platicarlo en corto. Te voy a mandar un WhatsApp y vamos a buscar el tema central para que puedas abarcar esa parte que te interesa, pero más bien creo que estás preocupada por la parte de la conciencia, generar conciencia para que sea real el proceso. Ya entendí perfectamente, lo vamos a platicar para ver, dame chancita de cerrar si hay dudas, pero sí entendí tu punto. Y te tengo muy buenas noticias también respecto a eso. Gracias. Ay, perdón, entró, este es mi hijo. ¡Qué guapo! Estoy ocupadita, también todavía me he terminado yo. Ok, entonces, ¿hay alguien más que tenga alguna duda respecto a esto? La actividad B no tiene, ahí escrito cuántas son las cuartillas. Yo les pido mínimo 5 cuartillas de su marco teórico, ¿ok? Son 5 cuartillas como mínimo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Usted mencionó PET. ¿Qué era PET? PSP, me imagino. Es el programa de estadística aplicada a las ciencias sociales que se instala en la computadora para que nos ayude en los procesos de investigación, traducir a números, gráficas, estadísticas, la información subjetiva de repente que nosotros obtenemos en las comunidades.
¿Hay alguna otra pregunta? No, les reitero, no he leído ni un mensaje de los que están mandando aquí, pero la maestra Clarisa no estuvo el día de hoy, entonces no nos pudo apoyar con esta parte. Si hay dudas en esos mensajes, necesito que las hagan por el WhatsApp, porque ahorita ya no voy a poder responderlos de aquí del mensajero, ¿ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen otra pregunta, es todo por la videoconferencia del día de hoy. Mande. Les reitero, esta es la última videoconferencia y tenemos hasta el día 19 para cubrir el 100% de las actividades de estas 3 unidades.